Bueno, hola, hola, gracias por estar viéndonos hoy día en este fin de semana mundial del World Wellness Weekend. Y hoy día tenemos a una invitada especial, Claudia Sanzana de Immunobalance. Ya ella es una gran coach en salud digestiva y psicóloga que nos va a estar explicando un poquito de qué se tratan los trastornos digestivos, cómo abordarlos, pero de una manera integrativa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Aquí, bueno, esperando hace tiempo ya, ¿cierto? Que nos habíamos puesto de acuerdo, así que feliz ya de estar en esta entrevista. Súper, bienvenida desde ya. Así que aquí nos vas a contar muchas cosas en relación a cómo nos debemos alimentar, qué es lo correcto y desde tu forma y tu forma de intervenir también. Oye, Clau, Ujú. cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Por ahí yo sé que hay una gran comunidad que se llama Immunobalance. Cuéntanos un poquito de eso, para que también te puedan conocer y también nosotros conozcamos un poco de quién eres tú. Bien. Bueno, mi nombre es Claudia Sanzana, yo soy, bueno, psicóloga, pero me dedico a algo en realidad un poco distinto que a la psicología, ¿no? Al final, bueno, mi camino terminó en el coaching, y me dedico específicamente a ayudar a personas con problemas digestivos a resolverlos tratando la raíz, ¿sí? Entonces, a través de un abordaje integral que incluye alimentación, estilo de vida, distintas intervenciones desde distintas áreas. Sí, entonces, bueno, comenzó, ¿cierto?, de la psicología, pero terminó ahora en el coaching, donde finalmente integro distintas áreas, ¿no? O sea, integro tanto alimentación, la parte de psicología, estilo de vida, y también, bueno, mucho de la microbiota, que también vamos a hablar hoy, ¿no? Ay, súper. Oye, ¿y cómo parte ese descubrimiento que tú dices que partiste como psicóloga y después fuiste ya a la alimentación? ¿Hubo algo que pasó en tu vida? ¿Algo que tú Mm. sientas que a lo mejor hice ese cambio y dijiste, por aquí es mi camino? Sí, sí, fue finalmente por experiencia personal, ¿sí? Yo tengo, bueno, una enfermedad autoinmune. Y bueno, cuando me lo diagnosticaron era como súper joven, a los 16 años. Entonces, en ese momento me recomendaron un medicamento y yo simplemente lo seguí por mucho tiempo. Ya, lo que pasa es que mis síntomas no mejoraban en realidad. Y luego de ya unos años empecé yo por mí misma a investigar un poco más y el primer tema en el que empecé a indagar fue la alimentación. Entonces, así como conejillo de Indias, fui indagando en distintos tipos de alimentación, luego empecé a estudiarlo también, e incorporarlo en mis terapias, y ya luego también empecé a descubrir que en el intestino hay muchas enfermedades que se originan allí e incluso las enfermedades autoinmunes también. Entonces eso, bueno, me empezó a interesar, también empecé a estudiar por ese lado y así integrando distintas disciplinas que fui estudiando. Luego también llegó el coaching, también, bueno, también me fui informando en eso. Y ya al final, y el tema que más como que me explotó la cabeza fue el tema de la microbiota. Ya el conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino y cómo eso influye también en la salud, pero también en la salud mental. Y ahí también entonces se mezcla todo con la psicología y cómo entonces mejorando nuestra alimentación, mejorando nuestra digestión, el proceso digestivo, fortaleciendo el intestino y todo esto integrado a cambio de hábitos y a gestión también de nuestras emociones, que obviamente el estrés y las emociones también influyen en la digestión, cómo haciendo este abordaje más integrativo podemos realmente lograr una gran mejoría, ¿sí? Versus como los tratamientos convencionales para problemas digestivos que normalmente están orientados más como al alivio de los síntomas, más que a realmente ver por qué la persona tiene un trastorno digestivo o desde dónde se origina. Entonces eso, bueno, y de ahí me extendí un poco, pero No, bueno, pero de está ahí súper. entonces ya nace entonces Inmunobalas, que le pongo cierto este nombre, y luego ya también empecé a compartir esta información ya como a más cantidad de gente, se podría decir que ahora, bueno, gracias a las redes sociales se puede compartir esta información y llegar a distintos países también. Entonces Expandir eso también también, lo que sabes para poder ayudar a los otros en todo lo que son los temas de claro, trastorno alimenticio. Porque lo que tú sí. decías, de repente no siempre hacen bien los medicamentos o la terapia como típica que nos dan o que la clínica convencional.
Entonces también otras formas de intervenir también son importantes como para uno estar bien y que te llevan a estar bien mentalmente, psicológicamente, pero también en la parte física. Así que súper. Sí, y es increíble cómo, o sea, cómo mejorando la salud digestiva, pero también la alimentación, la persona no solamente mejora su sintomatología digestiva, sino que también sus niveles de energía, cómo se siente en el estado de ánimo. Entonces también es increíble ver eso, o sea, que realmente no solamente una mejoría en lo digestivo, sino que también en lo mental y en lo emocional. Como todo, al final el conjunto. Pensando que uno Sí. solamente va a sanar la parte como alimentación o digestiva, pero al final sanas todo el conjunto de lo que eres tú. Así que súper. Claro, y de hecho también, por ejemplo, pasa muchas veces que dentro de las sesiones, porque, bueno, dentro de Immunobalance hay planes de asesoría, programas, entonces dentro de estos programas de acompañamiento, muchas veces las personas incluso, no es como solamente lo digestivo lo que vemos, entonces muchas veces la persona se da cuenta que o que tiene que cambiar de trabajo o que tiene que quizás poner más límites con otras personas, entonces como que se van tomando conciencia de cosas mucho más allá de solo síntomas, no digestivos, sino que claro, de incluso cambios grandes, ¿no? Como un cambio de trabajo o, no sé, de terminar una relación, ¿cierto? Como hasta eso ya se puede llegar a tomar conciencia. Se habla como más entonces de una intervención integral donde también la psicología va, porque no Claro, solamente la persona hace cambios en hábito alimenticio, sino que también ella genera cambios en sus redes o sus situaciones externas, que ve que la están exacto. afectando a lo mejor. Mm. Es que, claro, implica todo este proceso, implica también tomar conciencia de estas distintas áreas, ¿no? O sea, tanto lo físico, pero también lo social, laboral, como ir viendo cuáles son esos factores que están afectando y dañando mi digestión. Entonces muchas veces, y en la gran mayoría, lo laboral es como una de las fuentes grandes de estrés, entonces también ahí hay que ver, bueno, qué modificaciones puedo hacer para que no me afecte tanto, ¿cierto? Este estrés laboral, ¿cómo puedo gestionarlo mejor? Súper. Entonces incluso, como te decía, hay personas que dicen ya, mejor voy a renunciar o de aquí, no sé, a 6 meses voy a ver un cambio laboral, o sea, a ese nivel también puede llegar la persona a darse cuenta, ¿no? Porque muchas veces estamos así en automático, ¿no? Y entonces es bueno como ir tomando conciencia de todas estas áreas que están influyendo, en este caso en la digestión, pero al final es en todo, ¿no? Como en la salud en general, tanto física como mental. Súper. Oye, Clau, y ahora metiéndonos un poquito ya en el tema, ¿qué es la digestión? Porque algunos ven como la digestión ya el proceso de la alimentación, para otros puede estar relacionado con el intestino, pero ¿qué es de verdad la digestión? ¿Nos Ujú. puedes Bueno, explicar? o sea, como definición así general, ¿no? Que tú encuentras así en un diccionario, la digestión es ese proceso donde nosotros a través de los alimentos, ¿cierto? Los digerimos, los absorbemos y a través de eso obtenemos energía, ¿cierto? Energía para, bueno, para cada día, ¿cierto? Para realizar nuestras actividades. Pero la digestión va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, también tiene una parte emocional incluida también que va a depender, que está relacionado con la alimentación, ¿sí? Con tu relación con la alimentación, cómo te estás alimentando, si es desde más como una desconexión, si estás presente al momento de comer, porque todo eso va a influir, si comes estresado, si comes triste, si comes contento, ¿cierto? Todo eso también va a influir. Entonces, y también, bueno, va a depender esta digestión de factores tanto físicos como emocionales como del estilo de vida. Ya, entonces, por ejemplo, a nivel físico, tú vas a digerir estos alimentos dependiendo de la eficiencia de tu sistema digestivo, los vas a digerir mejor o peor. Ya, entonces, por ejemplo, si tu estómago está un poco debilitado y tú tienes síntomas así como acidez, hinchazón, qué sé yo, ¿cierto? Ujú. Eso ya está hablando, estos síntomas, por ejemplo, que hay algo que no está funcionando correctamente en tu digestión. Entonces ahí probablemente comes y vas a notar este malestar, ¿no? Digestivo. Entonces ahí hay una parte física que hay que corregir para que el proceso digestivo sea más eficiente. Y este proceso digestivo me refiero a todo el proceso que inicia cuando nosotros, ¿cierto? Nos metemos un alimento a la boca, ¿no?
y todo el recorrido que va a hacer ese alimento, la masticación, todo lo que va a ocurrir en el estómago y una serie de órganos que también están involucrados en este proceso, el hígado, vesícula, páncreas, y todo, cada parte de ese proceso es importante que esté funcionando correctamente, ¿cierto? Porque si una parte está fallando, todo el resto empieza a fallar también. Entonces, para partir, o sea, la masticación, por ejemplo, es Eso, súper importante. eso te iba a decir, siempre nos dicen como no, hay que comer lento, hay que masticar bien el alimento y uno en general lo Claro, que hace es masticar un poco y tragar. No hay mucha claro, conciencia tampoco de cómo uno se está alimentando, qué exacto, está comiendo. claro. Entonces, desde, o sea, primero desde lo que comento normalmente es como qué estás alimentando, o sea, el qué, que es como qué alimento, ¿cierto? Tú eliges, que también es importante, y después está el cómo, o sea, cómo lo estoy comiendo, si lo estoy comiendo rápido, lento, como decíamos antes, o sea, enojado, triste, feliz, ¿cierto? Eso también va a influir. Y luego, bueno, toda la parte mecánica, ¿no? De cuántas veces estás masticando, si estás, por ejemplo, viendo, no sé, televisión mientras estás comiendo, todo eso va a influir también. Eh, y entonces, bueno, ay, no me acuerdo por qué llegamos a esto, pero estábamos Llegamos a hablando, esto sí, del de lo más masticar y de físico, la ¿no? importancia, Claro, sí. sí. Entonces, eso es como lo más físico, ¿ya? Entonces, muchas veces lo físico no, a esto que me refiero del proceso digestivo en sí mismo, cómo está funcionando, si está funcionando eficientemente o no, no muchas veces eso se va a ver en las pruebas. Ya, por ejemplo, hay personas que tienen problemas digestivos, van a hacerse muchos exámenes y todo sale bien, ¿cierto? Pero la persona sigue mal, ¿no? Como que sigue teniendo estos síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando normalmente vas al médico, te van a descartar si tú tienes algún problema orgánico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una lesión, una úlcera, ese tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, tú estás masticando poco, eso Claro, claro, van a ver. No. probablemente no te lo van a poder evaluar, ¿cierto? Entonces, si corregimos esa primera parte, por ejemplo, ya se ven muchísimos beneficios. ¿Ya? Entonces también ir mejorando, por ejemplo, en el estómago, si hay personas que tienen gastritis, úlceras incluso, a través de un abordaje integral que incluya, por ejemplo, la alimentación, bueno, el estrés, ¿cierto? La gestión del estrés, ciertos suplementos naturales que ayudan a regenerar el estómago, ya entonces eso eh, tiene, bueno, una gran mejoría, ¿sí? Incluso, o sea, bueno, del 100%. Oye, entonces Eso como entonces es una parte, ¿no? resumiendo, como que la digestión en general involucra mucho más que es el proceso que todos conocemos, que ingerimos el alimento y nos aporta energía y se digiere, sino que también va mucho más allá. Hay que incorporar lo que es la masticación, la función de los otros órganos y todo lo que va, Exacto, cada órgano o cada parte va claro. haciendo su función, ¿sí? Exacto, y que entonces ir fortaleciendo esa función, ¿cierto? Eso ¿Qué es entonces por una normal, parte. por Luego la otra ejemplo? parte como Ah, más, ¿sí? perdón, ¿qué es normal y qué no es normal, por ejemplo, en una digestión? Ah, ya. Bueno, sí, es una buena pregunta porque muchas veces hay muchos síntomas digestivos, incluso extradigestivos, que se normalizan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la acidez no es normal, es súper común, súper frecuente, pero no es normal. No es normal que después de comer, por ejemplo, tú te sientas con distensión abdominal, hinchada, la pesadez después de comer, o esta hinchazón que va aumentando durante el día a medida que va pasando el día, como, ¿cierto? Que te vas sintiendo como un globo y llegas al final del día hinchada, eso Sí, tampoco es porque uno normal. piensa que es normal igual estar hinchada a veces. Uno dice, no, me hinché un Claro, poco porque terminé de comer, pero no sé hasta qué mm, punto es normal hincharse, por claro. ejemplo, que no. mm. No, claro, no sería normal. Ya. También, bueno, por ejemplo, el reflujo, ¿cierto? Toda la parte como más digestiva alta, son síntomas más como así de reflujo, ya, nada de eso, ¿no? Hinchazón, eso ya está hablando que hay algo en el proceso digestivo que no está funcionando correctamente. Y otras áreas también, por supuesto, ¿no? Que habría que evaluar. Luego, por ejemplo, no sé, colitis, el estreñimiento tampoco es normal, ¿ya? Entonces también ahí hay que ver por qué está ocurriendo esto. Esos son como, bueno, los síntomas principales, ¿no? Como los más comunes y luego también ahora que está como bastante de moda
algunas disbiosis intestinales también, que son alteraciones de la microbiota intestinal, como por ejemplo el SIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Claro, eso tampoco es normal, ¿no? O sea, Normal. sí, hay que ahí los síntomas, bueno, a veces hay personas que pasan bastante tiempo antes de llegar a ese diagnóstico, pero los principales síntomas serían hinchazón, especialmente después de comer, distensión abdominal, tendencia a colitis o estreñimiento o alternancia entre ambos, ¿ya? Y luego también estaría la otra bacteria que es como bastante común, que es el Helicobacter pylori, ya que también hay, bueno, o sea, un gran porcentaje de la población tiene esta infección y lamentablemente el abordaje actual en la medicina convencional es a través de antibióticos que son súper invasivos. Entonces ahí también es importante como eh, que el tratamiento sea complementado desde un abordaje también integral para que la persona realmente pueda mejorar después de la toma de antibióticos. Porque muchas veces pasa que no es así, ¿cierto? O sea, o que claro, se erradica la bacteria, pero luego los síntomas continúan. Entonces eso tiene que ver porque no ha habido una reparación luego del estómago. ¿Ya? Entonces el antibiótico sí, claro, puede eliminar una bacteria, ¿no? Pero luego hay que hacer una segunda parte que implicaría como regenerar todo eso que ha quedado dañado. Ya, súper. Oye, Clau, y en relación a eso, como, por ejemplo, ¿cuál sería la relación como intestino-cerebro o cuál sería lo normal también de sentirnos? Porque, por ejemplo, tú no me decías ya, lo normal, o sea, lo normal es que no tengas colitis, no te hinches, pero ¿cómo sería una persona normal o los síntomas normales de una digestión sana que involucra Ya, todo? claro. ¿Nos sentiríamos con más energía o después de comer Claro, sí, nos o sea, daría lo más normal sueño? sería que tú comas y que te sientas liviano, como que no sientas esa pesadez después de comer. También sería normal no tener, claro, ni eructos, ni hinchazón, ni gases, ¿ya? O a veces, bueno, un cierto, digamos, rango de gases también es normal, pero no en exceso, ni que tampoco se genere una distensión abdominal. Y también sentir energía post comida, sí, que eso también suele pasar muchas veces que las personas tienen como letargo, así como fatiga o ganas de dormir después de comer, claro, eso tampoco sería normal. Y por supuesto, las evacuaciones que sean diarias, ya se deberíamos evacuar cada día y que las evacuaciones sean consistentes y regulares también, o Ah, sea, diariamente y consistentes también. súper. Oye, Eso y esa sería como... conexión cerebro-mente Mm, y toda la parte emocional, porque se dice que nuestro intestino también es como un segundo cerebro. ¿Cómo es esa claro. relación? Sí, bueno, en el intestino entonces también hay un conjunto, una red neuronal, sí, que bueno, se comunica también con el cerebro a través de distintas vías, pero la más importante sería el nervio vago. Y entonces, a través de, bueno, nuestra microbiota, sí, es, bueno, un conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino y también, bueno, en otras partes del cuerpo, pero la microbiota intestinal en sí se comunica con el cerebro constantemente, sí, a través de esta vía que Ok. es el nervio vago. Entonces, incluso la microbiota también puede enviar señales, ¿no? Al cerebro, o Wow. sea, así de ¿Ya? importante es. Y también, bueno, el intestino también va informando de cómo está, ¿no? Como eh, el intestino también, qué es lo que está ocurriendo allí, y en base a eso también el cerebro envía señales al intestino. Entonces, eh, claro, es súper importante esta comunicación y muchas veces ocurre como una interferencia en esta comunicación, especialmente cuando hay inflamación. ¿Sí? Entonces hay muchos factores que pueden inflamarnos, ¿sí? Inflamar nuestro cuerpo, desde toxinas, por ejemplo, que cada día vamos consumiendo algún grado de toxinas, ¿no? Tanto, bueno, de repente en la alimentación, incluso frutas y verduras que son saludables, ¿no? Pero a veces, bueno, también hay pesticidas, a través del aire, ¿cierto? También hay, constantemente estamos recibiendo distintos tipos de toxinas y también, bueno, el estrés es un gran factor también que influye en la inflamación. Entonces, eso, bueno, y otros factores más que pueden empezar a inflamar, ¿sí? Nuestro sistema. Y eso empieza a, bueno, generar un problema en la comunicación entonces entre el intestino y el cerebro.
y especialmente el estrés, entonces en este caso puede influir en, por ejemplo, la motilidad intestinal, en que, por ejemplo, haya personas que tienen más colitis, ¿cierto? Más estreñimiento, o en que no se produzca correctamente, por ejemplo, ácido estomacal en el estómago, entonces no podemos digerir bien los alimentos, o por ejemplo, que no se secreten suficientes, por ejemplo, enzimas digestivas, y eso también va a influir en la digestión. Entonces, claro, esta comunicación tiene que estar limpia, ¿no? Entonces, para eso es clave también desinflamar el cuerpo, ¿sí? Y bueno, y fortalecer la digestión. Entonces, y bueno, y algún dato curioso es que de 10 conexiones entre el intestino y el cerebro, solamente una va del cerebro al intestino y el resto, las 9, se envían del intestino al cerebro. Entonces, incluso se habla ahora de que el intestino es el primer cerebro, ¿ya? Wow. Entonces, hay incluso como libros que ya están hablando de eso, y autores y que ya investigadores también. Oye, y en relación a eso también la microbiota, como tú decías, tiene un papel súper importante. ¿Y qué es la Sí. microbiota? Así en general, para las personas que a lo mejor no lo han escuchado o que no saben mucho, son Bueno, como conjunto de bacterias. ¿Qué claro, es? la microbiota, bueno, la microbiota así general está en todas partes. Ya son microorganismos que viven en el aire, viven en la tierra y también nosotros en nuestro cuerpo también tenemos estos microorganismos. Ya entonces están en la piel, están en las vías aéreas, tenemos una microbiota también intestinal, sí que ahora, como estamos hablando de eso, ¿no? Sí, La microbiota intestinal es este conjunto de microorganismos. Si no solamente son bacterias, pueden ser hongos, parásitos, arqueas, un montón de nombres que hay de tipos de no. microorganismos y que viven en nuestro intestino y que cumplen funciones súper importantes para nuestra supervivencia, ¿ya? O sea, si no estuviesen ahí, no podríamos absorber ciertos nutrientes, por ejemplo, también cumplen una función muy importante inmunitaria, ya nos ayudan a defendernos de microorganismos patógenos, o sea, bueno, un montón de funciones muy importantes, principalmente digestivas e inmunitarias. Entonces estas bacterias y estos microorganismos viven en simbiosis, digamos, o sea, ellos, ¿cierto?, se organizan y viven felices en la medida que nosotros seamos como un buen huésped, ¿no? O sea, que nosotros nos alimentemos bien, que estemos, tengamos un estilo de vida saludable, ¿cierto? Ahí se van a mantener felices, ¿no? Y cuando, bueno, cuando no es así, cuando se va rompiendo este equilibrio, cuando comemos muchas veces al día, exceso de procesados, cuando tenemos un estilo de vida, por ejemplo, muy sedentario, mm, bueno, etcétera, ¿no? Ahí entonces se empieza a perder ese equilibrio de la microbiota también, ¿ya? Entonces, por un lado, se pierde el equilibrio de la digestión también, ¿cierto? De este proceso que empieza a fallar, a funcionar, ¿sí? No tan bien, y luego también la microbiota también va teniendo un efecto, ¿no? Negativo en este caso y también, bueno, es importante poder equilibrarla, ¿sí? Entonces, por una parte, fortalecer nuestra digestión y también equilibrar la Equilibrar. microbiota nuevamente. Oye, Y hay desde distintos ahí, factores que desde pueden ahí, afectar. ay, perdón. Desde ahí también Ujú. nacen un poco lo que son los prebióticos, los probióticos y de cómo nos vamos Claro, manteniendo, ¿sí? sí. Pues claro. Entonces, por ejemplo, bueno, una de las cosas que, además del estrés, ¿no?, que estaba comentando, hábitos de vida, también el uso como muy frecuente de antibióticos también puede alterar este equilibrio. Ah, ok, ya. Entonces, claro, entonces, bueno, ahora también han nacido muchas investigaciones, ¿cierto?, sobre la microbiota, sobre los probióticos, los prebióticos, ¿sí? Entonces, ahí los prebióticos, para hacer la diferencia, entonces los prebióticos son aquellos alimentos que alimentan a nuestra microbiota, ¿ya? O sea, eso, aquello de lo que se alimenta las bacterias, ¿sí? Y esto principalmente, bueno, se alimentan de fibras, ¿sí? Entonces, todo lo que esté presente en frutas, verduras, semillas, ¿sí? Esos son alimentos prebióticos. Ya, por Ok, ejemplo, la chía, bueno, las setas, hay un montón, bueno, de alimentos que son prebióticos. Sí, por ejemplo, el ajo, la alcachofa, el espárrago, son alimentos altos en prebióticos ok. y que deberíamos mantener en nuestra alimentación, ojalá, bueno, presente, ¿cierto? El tema es que cuando la microbiota está alterada, muchos de estos alimentos no se toleran muy bien,
Ya, por ejemplo, hay personas que notan como hinchazón luego de comer exceso de alimentos que tienen fibra. Ya, entonces ahí, claro, previo a eso habría que hacer un ajuste, ¿no? De la digestión, de reparar y de fortalecer ese proceso y también de equilibrar la microbiota intestinal para que luego la persona pueda volver a alimentarse de forma variada y también incluir alimentos prebióticos, No, ok, ¿sí? súper. Em, Claro, entonces muchas personas, claro, les pasa que dicen, no, es que yo como fibra, pero igual me hincho, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con eso también. Y luego están los probióticos, que ahí estarían los fermentados, ya ¿Ya? que son alimentos que, bueno, pasan por un proceso de fermentación, como por ejemplo la kombucha, La kombucha. el kimchi, el chucrut, ya, el miso, todo eso. em, bueno, y contiene microorganismos que están vivos, ¿ya? Ok. Entonces, eso también tú lo puedes incluir en tu alimentación, pero también lo mismo, o sea, ahí hay que ver el estado, cómo se encuentra la persona para ver si es momento de integrar eso o no en su alimentación. Lo mismo con los prebióticos, hasta qué grado de prebióticos Ujú. podrías comer y ir fortaleciendo la digestión y equilibrando la microbiota para que luego pueda incluir esta variedad de alimentos. Sí, eso te iba a preguntar Entonces, porque de repente están como bien accesibles los probióticos, prebióticos en las farmacias y hay gente que a veces claro. también uno misma dice ya los voy a tomar, pero también no sé hasta qué punto puede ser beneficioso o no. Exacto, Mm, exacto. No, no siempre es beneficioso. De ya, hecho, hay muchas personas que, bueno, que llegan a consulta y que, claro, habían tomado probióticos, pero no notaban efecto, ¿cierto? Un efecto positivo, ¿no? Como que la hinchazón seguía o de repente pueden aún empeorar más los síntomas. Entonces ahí los probióticos, como te decía, bueno, pueden haber fermentado o probióticos cápsulas, ¿no? Que adentro tienen microorganismos vivos y que tú consumes estas cápsulas. El tema es que ahora, bueno, con tantos estudios que se han hecho, hay distintos tipos de probióticos para distintos tipos de problemas digestivos e incluso ahora hasta para la piel, para otras enfermedades ya barata, se están eh, dando, ¿cierto? Algunos tipos de cepas probióticas que tienen efectos en la salud. Entonces, ahí también es importante ver qué cepa necesita esa persona, de acuerdo a su caso particular y en qué momento se le va a dar, porque no siempre hay que integrarlas inmediatamente, sino que primero hay que corregir ciertos temas cosa de digestión y de microbiota para luego agregar entonces los probióticos. Esa sería como la diferencia de súper. prebiótico y probiótico. No, queda súper claro también y yo me imagino que las personas que nos están escuchando también van a notar estas diferencias entre probióticos, prebióticos y su importancia y de también usar o hacer uso responsable de ellos también con alguna Claro. asesoría o con alguien que sepa para que haya una evaluación integral, ¿sí? Oye, y dentro de los trastornos en tu consulta o con los pacientes que tú tienes, ¿cuáles serían como los trastornos digestivos más comunes que has visto que te ha tocado que ayudar para que la persona sane o hacer un tratamiento integral? Ya. Bueno, colon irritable, por supuesto, ya es como Ah, ya, eso. uno de los números uno. Y el segundo, o quizás el primero, sería la infección por Helicobacter pylori, ya que de hecho fueron tantos casos que estaban llegando que al final creamos un programa que se llama Adiós Súper. Helicobacter, que es un programa de 2 meses de acompañamiento donde, bueno, acompañamos a las personas a realizar su tratamiento, pero de forma integral, ¿sí? Entonces, bueno, para el tratamiento del Helicobacter es bueno saber que existen antibióticos químicos, pero también naturales. Entonces ahí ya pues, tú tienes la opción de elegir, ¿no? Si quieres, por qué tipo de antibiótico quieres hacer y luego acompañar ese antibiótico con un abordaje, bueno, integrativo que donde en realidad más que eliminar la bacteria nos enfoquemos en tratar esas causas que provocaron ese sobrecrecimiento de esa bacteria en el estómago, porque si eso ocurre, porque no todas las personas, ¿cierto?, les genera síntomas, entonces ahí hay que evaluar por qué esta persona, este paciente o consultante, bueno, se generó entonces este desequilibrio en el estómago que produjo entonces este sobrecrecimiento y tratar esas causas, ¿ya? Más allá de solo el antibiótico. Y ese es el acompañamiento, que también incluye mucho acompañamiento también en la parte emocional, porque son personas que lo pasan bastante mal por los síntomas, reflujo, bueno, náuseas, acidez, o sea, realmente
lo pasan bastante mal y también, bueno, muchas restricciones alimentarias, tienen que dejar de comer muchas cosas, dejan de salir, bueno, incluso hasta aislarse socialmente. Y todo eso, bueno, va también afectando el autoestima a nivel emocional, ¿cierto? Entonces también hay que acompañar eso, o sea, no se trata solo de tomar un antibiótico, ¿no? Entonces, ese es el acompañamiento. Entonces, a través de alimentación, a través de suplementos, vamos fortaleciendo la digestión hasta que ya, bueno, la persona ya logra reparar completamente su digestión y ya volver a disfrutar A de su vida disfrutar. nuevamente, Yo a me acuerdo, recuperar calidad. me acuerdo haber tenido hace años Helicobacter que me la detectaron y me Ah, dieron ya. muchos antibióticos, que son como tres, no recuerdo bien, Sí, son y tres y son súper fuertes. muy fuertes y se me alteró todo como la microbiota, lo que tú dices, y después me dieron otras cosas para fortalecer porque al final lo pasé mal igual. Como que no me dieron Sí, al sí, tiro sí pasa. o no me hicieron el tratamiento como debía ser correctamente desde el ámbito clínico, o sea, clínico, o sea, me Mm, dieron los puros antibióticos, pero después no me dijeron qué seguir. ah, Entonces, claro, la verdad me sentí muy mal después posterior a lo que fue el tomar los medicamentos. claro. Sí, sí, entonces eso es, como dices tú, o sea, es importante también el post-tratamiento, o sea, como, bueno, enfocarse entonces en lo que, en reparar, ¿cierto? En hacer cambios también a largo plazo, bueno, de repente estilo de vida, ciertos factores de estilo de vida que pueden estar influyendo en que esta bacteria ¿cierto? Sobrecreció o em, creció en exceso. Entonces ahí, bueno, también tenemos ese programa, luego, bueno, ¿qué otro tipo de El colon SIBO también? irritable Algo que también, está de moda. el ¿Mm? colon irritable también, ¿tienes como algún programa o algo relacionado para abordar el colon irritable? Sí, tenemos otro programa que se llama Digestión 2.0, ¿Ya? que ese programa es, bueno, tanto para personas que tengan colon irritable, SIBO, o por ejemplo, trastornos como gastritis, reflujo gastroesofágico, enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, por ejemplo. O simplemente si tienes, no sé, de repente no es como que tengas un diagnóstico, o sea, a veces como tengo hinchazón y tengo, no sé, Ok, estreñimiento, ya como que no siempre hay un diagnóstico, sí, pero para eso también, ¿sí? O sea, Digestión 0 también es un programa de 3 meses donde también vamos viendo cada factor que está influyendo en la digestión y se hace un acompañamiento ahí también durante 3 meses para fortalecer la digestión y para que, bueno, recuperar calidad de vida, que al final es es lo que importante uno más, recuperar, bueno, que puedas volver a comer variado, es importante porque muchas personas dejan de comer, eliminan alimentos cada vez más para evitar los síntomas, ¿no? Pero eso es como un alivio rápido, ¿no? O es como una una solución solución más a corto plazo, parche, ¿no? claro, Claro, como un parche, ¿cierto? Pero la idea, claro, es que la persona pueda volver a comer variado. Esa es la idea. Ya no restringir, sino que fortalecer para luego volver a reintegrar alimentos. súper. Oye, desde ahí tú, ¿cómo es tu visión en relación a las dietas? Porque sé también que existen diversas dietas y algunos están más Sí, a favores, otros no. No sé, desde mi sí. punto siento que a veces mucha restricción hace el efecto contrario. Pero ¿cómo es tu visión en relación Mm. a eso? ¿Tú sientes que hay dietas que sí se necesitan o por cierto tiempo? ¿Cómo es también Mm. ahí? Sí, no, yo ahí creo totalmente que debe ser personalizado. O sea, he visto muchos casos, por ejemplo, especialmente en SIBO, por ejemplo, que, bueno, lo voy a comentar así Sí, rápidamente, que bueno, este sobrecrecimiento de bacterias que ocurre en el intestino delgado, ¿ya? Entonces, bueno, creo que ya lo había comentado antes, pero los principales síntomas entonces que son hinchazón, especialmente después de las comidas y bueno, normalmente tendencia a colitis o estreñimiento, y esos son como los principales síntomas, pero hay muchos más. O sea, extradigestivos también, pérdida o aumento de peso, fatiga, eh, falta de energía, o sea, hay un montón de síntomas más, pero así como brevemente, ¿ya? Pero sí, bueno, si alguien busca SIBO o probablemente si ya ha empezado a ver a investigar un poco si tiene hinchazón, probablemente va a escuchar SIBO, ya porque está como súper de moda ahora todo el mundo tiene SIBO y tampoco están así, ya, o sea, no porque tengas hinchazón y colitis, por ejemplo, vas a tener SIBO el SIBO. necesariamente, ya, entonces ahí hay que ver bien, hacer un descarte y hacer una buena evaluación para no
llegar y empezar a tomar antibióticos, por ejemplo, que también pasa mucho y que nos encontramos mucho con ese caso, que al final la persona toma antibiótico, pero se sigue sintiendo igual, o lleva por mucho tiempo una dieta muy restrictiva, por ejemplo, para SIBO, sí que ahí normalmente se utiliza una dieta que se llama dieta baja en FODMAP, ¿Ya? que son fibra, que es fibra ya en general. Entonces, es una dieta súper restrictiva que si se hace así como bien, bien restrictiva, hay muchísimos alimentos que no puede comer, ¿ya? Entonces, la idea no es llegar a eso, sino que personalizar y ver como las tolerancias personales del paciente en el momento. Y también saber que la dieta FODMAP debe ser solamente por un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? O sea, máximo 2, 3 semanas. Ya después deben empezar a integrarse nuevamente en los alimentos porque también, claro, hay personas que empiezan a hacerla por sí solos, ¿no? Esta alimentación y efectivamente notan un poco de alivio, pero en el momento que agregan nuevamente un alimento que no es, ¿cierto? De la dieta, ahí, claro, se sienten mal. Entonces tampoco es la idea, ¿cierto? Entonces, bueno, sobre la alimentación es importante que sea personalizada y también para mí lo más importante son las técnicas de alimentación consciente que utilizamos también mucho o mindful eating, que tiene que ver con, bueno, generar como un contexto de calma al momento de comer, porque muchas personas tienen miedo a comer también, entonces hay que ir sanando esa relación con la alimentación y que la persona vuelva a ver la alimentación como algo seguro, como algo que le genere gozo, ¿no? Muchas veces como comer ya lo empiezan a asociar a algo negativo, como algo que genera síntomas, ¿cierto? Y también ahí es importante poder sanar esa relación. Mm, súper. Entonces, bueno, sobre las dietas, o sea, no practico ninguna así específica, digamos, sino que es como un mix, digamos, entre lo que voy viendo del paciente y lo que va necesitando. La necesitan. Y claro, y hay periodos que quizás hay ciertos alimentos que vamos a reemplazar por otros o priorizar un grupo de alimentos, pero luego ya tenemos que empezar a reintegrar. O sea, esa es la idea. Súper. Súper. Desde ahí sería entonces un tratamiento integral. Sería para ti como ir viendo y ser como un tratamiento más personalizado, que sea específico para cada Claro. persona y que involucre distintas áreas. Claro, y que involucre también toda la parte emocional también asociada a la alimentación, Súper. ya porque como te decía, hay muchas personas que ya o dejan de comer o comen con miedo y eso también va a afectar en la digestión. ¿Ya? O sea, eh, no se puede pretender solamente hacer la dieta, ¿cierto? Como súper restrictiva, pero con un nivel de estrés súper alto que al final los síntomas tampoco van mejorando. Súper. O sea, tener en cuenta todos esos factores también externos, Claro, individuales, personales de cada paciente. Oye, Clau, ¿y claro. tus sesiones cómo son? ¿En qué modalidad son? ¿Son Ujú. online, presenciales? ¿Cómo es, trabajas tú? Para las Sí. personas que Bueno, quieran tomar ahí las sesiones o sí. ver su salud digestiva con Ya. Claudia. Bueno, las sesiones sí, son online, sí, son todas online. Y bueno, son en realidad, bueno, son programas, ¿no? O sea, como sesiones individuales, la verdad que no realizo porque al final hay que hacer un Ok, proceso, ¿no? ya, Entonces, súper, en una sesión es difícil ver cómo, o sea, obviamente ves algún resultado, pero para llegar realmente a lo que queremos se necesita como un proceso, ¿no? Entonces ahí, bueno, están tanto planes como programas también de acuerdo a lo que el paciente necesite, se puede recomendar algo. Pero sí, todas las sesiones son online. Antes de cada sesión, bueno, la persona recibe un formulario bastante completo como para hacer una evaluación de su salud en distintas áreas. Y luego en base a eso, entonces también el paciente recibe un plan de tratamiento personalizado, ¿sí? Que incluye tanto el plan de tratamiento en sí, con cada uno de sus pasos, como también plan de alimentación, acompañamiento con recetario, con un montón de documentos y también acompañamiento por WhatsApp durante todo el proceso, ¿sí? Porque eso es súper necesario porque muchas veces cuando se van a ciertas consultas presenciales, por ejemplo, es como, bueno, nos vemos en un mes. Y es como, ¿y qué hago de repente si tengo una pregunta?
¿ya? Entonces, también hay todos los acompañamientos, o sea, claro, te llega tu información, ¿cierto? Tu plan personalizado, si tienes cualquier duda, ahí yo estoy para resolverlo y también estoy para hacer seguimiento, ¿sí? Porque especialmente la primera parte es como bastante necesario que sentir ese apoyo. Ujú. Y Súper. ahí también ayuda muchísimo a bajar la ansiedad y a sentirse como acompañado, que es la Acompañado. palabra. Sí, así que Sí. súper. Ahí pueden encontrar a Claudia. ¿Dónde te podemos encontrar, Claudia? Si quieren tomar tus sesiones o Ya. tu programa. Bueno, es ¿Sí? arroba inmunobalance, inmunobalance se escribe. Así que ahí pueden encontrar, bueno, el Instagram y también ahí, bueno, está toda la información en el link, en el enlace de la biografía, también ahí está toda la información, los planes, programas y también todo el contenido que llevo Informático. bastantes años ya compartiendo mucha, bueno, mucha información vas a ver ahí que te va a aclarar, que te va a hacer ver la digestión de una forma distinta o el abordaje de la sintomatología de una forma distinta. Ya no solamente como que me tomo un medicamento y se me pasan los síntomas, sino que realmente ver por qué, como ir más allá, a ver por qué tienes esos síntomas y a resolverlos de raíz para que realmente logres una mejoría a largo plazo. Súper. Oye, Clau, ¿y la recomendación que nos darías o le darías a la gente para ir cerrando ya? ¿Cuál sería en relación a lo que tú haces y todo? ¿Cuál sería la recomendación o invitación que te gustaría hacerle a la gente? Ujú, ya. Bueno, lo primero es dejar de normalizar. O sea, que también lo comparto mucho en el Instagram. O sea, dejemos de normalizar, no porque todo el mundo, no sé, tiene acidez, yo también, bueno, ya es normal, ¿cierto? No. Lo primero es, claro, es observar, bueno, ¿por qué tengo estos síntomas? O primero, dejar de normalizar, ¿sí? O sea, bueno, a ver, tengo acidez y empezar a, bueno, a ir más allá, ¿no? Como de em, del abordaje, digamos, como convencional. No es como, bueno, tengo acidez, voy a tomar antiácidos, listo. No, ¿cierto? Sino que dejar de normalizarlo y ir más allá, porque siempre los síntomas son un mensaje que nos quiere mostrar algo, ya tanto de que el cuerpo te quiere comunicar que algo no está funcionando correctamente, como también en tu vida, quizás algún cambio que necesites hacer en tu estilo de vida, a nivel laboral, ¿cierto? Como hablábamos antes también. Sí, Entonces eso, a ver, los síntomas siempre son mensajeros y no hay que callarlos, porque siempre van a estar ahí haciéndose notar, ¿ya? Entonces, en la medida que tú los mires y los interpretes y hagas los cambios que necesitas hacer, tu salud va a mejorar muchísimo. súper. Entonces, eso por una parte, bueno, dejar de normalizar. Y lo otro también, eso, como ir más allá. O sea, si tú notas que tienes estos síntomas, que estás haciendo, tomando ciertos medicamentos y aún así no logras mejorar, entonces ya es hora de ir más allá, como Más buscar allá. entonces las verdaderas causas de tus problemas digestivos Súper. y tratarlos de forma integral. Muchas gracias, Clau, por este consejo que la verdad a uno también se le olvida a veces que dice, bueno, es normal andar un poco hinchada, andar un poco Claro, con acidez en realidad. Y claro, no es claro. normal y creo que también es el primer paso, como tú dices, importante para poder iniciar un tratamiento. El darse cuenta y el reconocer también que uno necesita ayuda. Así que Exacto. gracias, gracias también a las Gracias personas que a nos ti por vieron. la Ah, invitación. no. Gracias, gracias por estar acá. Creo que nos sacaste de muchas dudas también y nos pudiste informar de mucho de lo que es la salud digestiva. Así que agradecerte, agradecer también a las personas que nos vieron. Ya pueden encontrar a Claudia en Immunobalance en Instagram, así que para que pidan sus programas, revisen toda la información. Tiene muchos seguidores, así que la idea también es que ahí puedan conectar con ella para todas las personas que quieran ayudar su salud digestiva y fortalecer. Así que muchas gracias, Clau, por todo. A ti, muchas Y nos gracias. vemos. Y gracias a Y todos nos en este vemos. fin de semana mundial del World Wellness Weekend. Así que ahí para que puedan ver después la entrevista. Cariños y que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao, chao.